A enlazar donde lo habíamos dejado también uno de los días pasados, ¿no? Habíamos visto las leyes de Maxwell, estábamos en la electrostática, ya vimos cómo se separaban, ¿no?, el campo eléctrico del magnético, los podíamos estudiar por separado cuando ocurre que no tenemos dependencia temporal, y estábamos aplicando la ley de Gauss para la electrostática para poder hallar campos eléctricos en casos en los cuales tenemos simetría. Y os dije en aquel momento, o sea, no es que la ley de Gauss solo sea válida en ese, no, es válida siempre. Otra cosa es que podamos obtener información, o sea, podemos deducir cómo es el campo eléctrico. O sea, siempre es válida, pero hay situaciones que son muy importantes en las cuales podemos y otras no. Ya habíamos hecho, o sea, estamos, recuerdo en el MIT, en los PDFs del MIT, o por ejemplo en el Purcell, pues lo tenéis aquí desde el 1.10 hasta el 1.13, tenéis justo los casos de los que estamos tratando. Y habíamos visto un solo caso que era en una simetría, problemas con simetría esférica, donde teníamos una superficie esférica y uniforme de carga. Y veíamos cómo era el campo, y el campo veíamos que era de Gauss en problemas con simetría. Simetría. Teníamos tres casos, ¿no? Esférica, simetría cilíndrica y simetría planar. Y estaba diciendo que, por ejemplo, en el Purcell, que es el libro que expongo, pues es el 1.10 hasta el 1.13 en la parte. Ya habíamos visto en simetría esférica un caso que era una superficie, una distribución superficial esférica superficial y uniforme de carga esférica. Ya habíamos visto en este caso, ¿no?, cómo era era radial, teníamos de radio R y teníamos que esto era cero dentro y fuera teníamos el comportamiento equivalente a toda la carga concentrada en el centro de la esfera, lo mismo, o sea, ¿cómo era eso entonces? 1, 4 pi epsilon sub 0, Q dividido por R al cuadrado, fuera, y dentro, 0. ¿De acuerdo? Bueno, por cierto, entonces, ¿cómo será? Nos podemos preguntar, ya utilizando esto, ¿cómo será el potencial? El potencial en cualquier punto del espacio. ¿Qué os parece? Así aprovechamos esto y vamos también haciendo del capítulo 2 y potencial en cualquier punto del espacio. Cualquier punto del espacio. Entonces tendríamos que decir, ¿no?, lo que definimos es la diferencia de potencial entre dos puntos. Vamos a tomar, ¿qué referencia? Tomamos la referencia de que el potencial es V es igual a 0 si R estamos infinitamente alejados de la esfera.
¿vale? Esto solo se puede hacer, o sea, esto lo podemos hacer cuando las distribuciones de carga no son infinitas. ¿No veis un problema? Ahora pensad un momento. Claro, realmente en la naturaleza uno dice distribuciones infinitas de carga no voy a tener, ¿no? Pero en física se estudian mucho. Entonces uno dice, bueno, tengo ahí una esfera, evidentemente tú puedes alejarte infinitamente de la carga de la esfera. Pero ahora pensad, por ejemplo, en un cable infinitamente largo. Recto, un cable recto, ¿no? Un cable recto. Sí, ya sé que eso es imposible tenerlo, pero mentalmente uno puede hacer ese juego. Entonces ahora tendríamos un pequeño problema en ese caso, si fuese eso así, porque ya decir que el potencial es cero en el infinito, claro, tú estás pensando de que en el infinito, ¿qué significa ese infinito? Que estás infinitamente alejado de cualquier carga posible. Pero claro, en el infinito tienes carga, por lo tanto eso ya no es válido hacerlo en distribuciones infinitas de carga. ¿De acuerdo? Únicamente cuando realmente te puedes alejar infinitamente de toda la carga de la distribución. ¿Lo entendéis? Vale. Entonces, si tenemos esto, entonces tenemos, considerando eso, podemos calcular cómo es el potencial en un R. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues por la definición, ¿no? Es decir, vamos a tener dE por diferencial de L. Claro, desde el infinito, que es donde tenemos 0, hasta un R determinado. Esta es la definición, sería realmente V en R menos V en infinito, que estoy tomando como 0. ¿Estamos de acuerdo? La diferencia de potencial, esto sería la diferencia de potencial en R menos el potencial en el infinito. Ya que estoy tomando como referencia el infinito y le asigno valor 0, pues entonces tenemos eso. ¿Se entiende esta expresión, no? Y ahora vamos a calcularla muy rápida. No necesitaremos hacer la integral, porque ya sabemos cómo es el comportamiento. Para puntos fuera, mayor o igual que el radio, que es el potencial que uno dice, pues realmente el comportamiento va a ser lo mismo que si toda la carga estuviese en el centro de la esfera. Y ahora he de recordar cómo es el potencial debido a una carga puntual. Pero únicamente para esto. Y ahora para puntos dentro. Fuera. Para R menor o igual, o sea, y he puesto ahí mayor, pues vamos a poner menor que R. Dentro. ¿Y aquí? ¿Qué es lo que tendremos aquí dentro? ¿Cómo varía el potencial dentro? Yo ya he llegado a la superficie, por así decirlo, ¿no? Vengo del infinito, plaf, llego hasta la superficie y veo que ahí el potencial tiene este valor. El valor en la superficie será 4pi epsilon sub 0 Q dividido por R mayúscula, evidentemente. Y ahora me voy metiendo más en la esfera. ¿Cómo cambia? Los cambios en el potencial vienen dados por cómo es el campo eléctrico. Pero claro, el campo eléctrico dentro de la esfera es 0. Por lo tanto, no hay cambios en el potencial. Ahí viene la cosa. No hay cambios en el potencial. No es que el potencial sea 0, no. El campo eléctrico es 0. Lo que no cambia es el potencial. Pero claro, si no cambia el potencial, tendrá el mismo valor que en la superficie. De tal manera que tendremos, suponiendo que Q sea positivo, claro, tendremos para R, ¿no? Tendremos este valor que será Q dividido por R, y aquí pues tendremos. Pero la dependencia esto es proporcional a 1 dividido por R. Decae con 1 dividido por R. En la otra gráfica, he hecho las mismas curvas a mano, es difícil hacerlo. Esto decae más lentamente que el campo, que decae con 1 dividido por R al cuadrado, ¿vale? ¿Bien?
tenemos el potencial. Y ahora pasemos al siguiente caso, ya que tenemos la simetría esférica, vamos a terminarla de hacer. ¿Y qué ocurre si la esfera es esférica? Pero esta vez es una esfera, una distribución esférica y uniforme de carga. Es decir, que ahora tenemos una distribución volumétrica. Que sea uniforme significa que la densidad volumétrica de carga, ρ, es el mismo valor en todos los puntos del espacio, tiene el mismo valor en todos los puntos del espacio. ¿De acuerdo? Este es el dato que me dan. Por supuesto, me pueden decir, la esfera naturalmente me tienen que decir el radio, vale, muy bien. Es decir, que si me dan ρ me dan Q, o si me dan Q me dan ρ. ¿No? El volumen de la esfera. ¿De acuerdo? Datos puede ser Q, volumen de la esfera es 4/3 de pi r al cubo. Por lo tanto, la densidad por el volumen me da la carga. Vale, Q o ρ, independiente. Pero eso sí, esta carga repartida uniformemente. Ahora tenemos todo por aquí dentro. Esto es R. Y ahora tendremos que buscar cómo es el campo eléctrico dentro y fuera y en puntos dentro. Toda la discusión que hicimos anteriormente sigue siendo que hicimos en su momento para decir qué dirección tiene el campo eléctrico. Tiene que tener la dirección radial, es válida en este mismo caso. ¿De acuerdo? O sea que repetirse es una tontería. Uno puede hacerlo cogiendo, si tienes a un lado tendrás para otro ¿no? En este punto, si tienes por aquí a una distancia tendrás por el otro lado otro simétricamente, o bien diciendo se me cae el bolígrafo, lo giro y no veo cambios en la distribución de carga, por lo tanto tiene que ser Cuidado, yo podría rebajar o relajar la condición de que sea uniforme y seguir manteniendo que el campo eléctrico como conclusión sea radial. Por ejemplo, diciendo que ρ solo depende de la distancia al centro de la esfera. ¿Veis? Esa sería una forma. O sea, ya no sería uniforme. No tiene cualquier valor, pero es como decir, la densidad va por capas. Por ejemplo, la Tierra. Es que este problema nos permite, tal como lo estoy escribiendo de una manera, de una aproximación o sabiendo cómo es la estructura interna de la Tierra, cómo varía la densidad, ¿no? La corteza, el manto, el núcleo, yo puedo hallar cómo es el campo gravitatorio aplicando la ley de Gauss para la gravitación. De hecho, os pone en el Purcell un comentario bonito ahí en esos apartados, ¿no? Acerca de precisamente cómo Newton, sin saber la ley de Gauss, llegó. Uno de los problemas de Newton que resolvió, ¿sabéis cuál es? Una distribución de cómo es el campo gravitatorio creado por una distribución de masa esférica y uniforme, o incluso de una corteza esférica de masa. Lo hizo Newton. ¿Y por qué? ¿Qué interés podía tener Newton en un problema? O sea, cómo estudiando la gravitación él lo planteó para masas puntuales, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ese interés que tuvo y se dejó iba a decir, necesitó mucho tiempo, ¿no? Para llegar a... ¿Por qué? No tenía la ley de Gauss. ¿Habéis visto? Nosotros, me da igual que sea carga eléctrica que masa, llegamos en 2 patadas por la ley de Gauss, si tiene simetría. Él lo tuvo que hacer, casi por integración, realmente no es, pero un proceso que es similar al de la integración, lo cual es más difícil, lo hace la cosa más difícil. Pero ¿qué interés? A ver, pensad, ¿qué interés podría tener Newton en ese caso particular? Demostrar que es una esfera maciza. No, o sea, su pregunta es, ¿cómo es el campo gravitatorio? En el caso de que el campo gravitatorio creado por una masa que ya no es puntual,
sea que la Tierra no es puntual, sino que es una esfera de un determinado radio y la masa está repartida uniformemente dentro de esa esfera. Hombre, ya sabían que era, ¿no? La Tierra era esférica y bueno, pues una aproximación que podía pensar él es que la densidad es uniforme. ¿Pero para qué? Por el mero hecho de saber, fijaos que la ciencia es avanzar, ¿no? En ellos, ¿qué sabían? El movimiento de los, o sea, sabían, ya tenían empíricamente el movimiento de los planetas, bueno, en particular el movimiento de la Luna. ¿De acuerdo? Claro, pero el problema es entonces, ¿cómo es el movimiento de la Luna bajo la acción del campo gravitatorio terrestre? ¿No? Claro, entonces, y uno que dice, nosotros qué decimos, ¿qué os dicen los profesores? Decir, bueno, no te preocupes, la masa de la Tierra concentrada en su centro, ¿no? Y ese es el efecto que tiene sobre la Luna. El campo gravitatorio terrestre es equivalente a ese, suponiendo que sea de ese estilo. Claro, precisamente lo necesitaba para saber, para poder deducir cómo es la trayectoria, resolver el movimiento de la trayectoria de la Luna alrededor de la Tierra. Efectivamente, para eso lo necesito. ¿De acuerdo? Y ahora uno dice, bueno, también lo tenéis en el Purcell, un comentario que nunca, pues está bien, decir, bueno, pero eso será una característica de cualquier distribución uniforme, sea de masa o de carga. Respuesta, no. Y os pone un ejemplo. Uno puede demostrar, integrar, cómo es el campo eléctrico, el campo gravitatorio creado por un cubo uniforme. Es decir, todas las aristas son iguales, ¿no? También es un cuerpo con simetrías, bastante, no tanto como la esfera, pero tiene simetría. Pues resulta que el campo gravitatorio o el campo electrostático creado por una distribución cúbica, maciza y uniforme de carga no es equivalente a concentrar toda la carga del cubo en el centro del cubo. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? Porque fijaos que la tendencia sería, pues lo concentro todo en el centro de masas, si es la masa, o en el centro de la carga, si fuese cargas. Entonces uno dice, eso es un resultado general para todas las distribuciones. Pues ¿qué queréis que os diga? No es así. Para la esfera sí, pero no para otro. Entonces no penséis que la cosa es tan fácil. Bien. Pero nosotros, o sea, entended que podría rebajar esto. Vamos a seguir con el caso de que sea constante, o sea, es independiente de... Es radial. Toda la misma discusión. Vale, pues entonces apliquemos la ley de Gauss, si eso es cierto, y ahora digo, el flujo a través de una superficie imaginaria. Bueno, primero tengo que imaginarme qué superficie es la que me va a permitir deducir. Pues una precisamente que se adapte a esta simetría. Es decir, pues voy a coger una superficie imaginaria esférica de radio, si estoy fuera, de radio R. Calculo el flujo a través de esa superficie S esférica por diferenciales. ¿Y qué tenemos? Y esto tiene que ser, por la ley de Gauss, la ley física, tiene que ser por Q dentro dividido por epsilon sub 0. Q dentro, si estamos en punto fuera, es toda la carga de la esfera, efectivamente. Entonces tendríamos aquí otra vez todo lo mismo que en el caso anterior. Si eso es así, E va a salir fuera. Primero, el producto escalar de estos dos vectores tiene la misma dirección, el mismo sentido. Bueno, dependiendo de cómo sea la carga. Tendríamos E por toda esa diferencial de S, que es 4pi R al cuadrado. Cuidado, R minúscula, porque la superficie imaginaria es de radio R. Y aquí tendríamos, pues, Q, dentro es toda la Q, dividido por epsilon. Es decir, que tendríamos otra vez el mismo resultado que en el caso anterior. Se comporta como si toda la carga estuviese concentrada en el centro de la esfera. Se acabó. Ya, pero para puntos dentro, o sea, esto no cambia nada. Pero para puntos dentro, puntos dentro de la esfera, pues tendríamos aquí, ¿no? Para un punto de este. Entonces, superficie que nos vamos a aprovechando la simetría. Una superficie esférica
de radio R, sí. Ahora en este caso R es menor que R. Flujo a través de esa superficie. Esto tiene que ser Q dentro dividido por epsilon sub 0. Física, ley de Gauss. Vamos a hacerlo de la izquierda. ¿Qué tendríamos? E por 4pi R al cuadrado. Ha ido muy deprisa ahí. Se entiende, ¿no? Que sería lo mismo. O sea, que haciendo esto paso a paso, módulo de uno, módulo del otro, coseno del ángulo que forman, E sale fuera de la integral, porque tiene el mismo valor por simetría en todos los puntos a la misma distancia del centro. Claro, me queda el área. Y aquí tendría, pero aquí que cambia, uno diría, pero entonces no, cuidado, porque ahora la carga que tengo dentro no es toda, solo es eso. No es toda. Aquí dentro es menor que Q. ¿Cuánto valdrá el...? Uno dice, bueno, pues tendré que hacer esta integral, una integral de volumen de ρ por diferencial de V. Bueno, está chupada porque esto sale fuera de la integral, ρ es constante. Es decir, que me queda el volumen de la esfera. ¿De qué esfera? La de radio R, 4/3 de pi R minúscula al cubo. Por lo tanto, tendré ρ, 4/3 de pi R al cubo, dividido por epsilon sub 0. Vamos a cogernos y borrar por aquí. Es decir, que tendremos que será ρ 4/3 de pi R al cubo, dividido por 4pi epsilon sub 0 R al cuadrado. Anda, esto es proporcional a R. Tenemos, si queréis, 4pi, me queda ρ R dividido por 3 epsilon sub 0. Esta es la magnitud. Es un vector, no se os olvide. Entonces, E será ρ R 3 epsilon sub 0 por un vector unitario radial hacia afuera. Unitario. ¿De acuerdo? Esto dentro. Es decir, que tendríamos ahora una cuestión como esta. Si le hacemos una representación, podríamos coger el ordenador, pero es más rápido hacerlo a mano. Mover suponiendo que sea ρ positivo o Q positivo, tendríamos para R, tendríamos aquí, ¿no? Tendríamos lo siguiente. Lineal creciente, que es proporcional a 1. Proporcional a R. Y a partir de este punto, fijaos, y uno dice, es continua el campo eléctrico. Efectivamente. Ahí lo podéis comprobar. Comprobad que tenemos, si voy por la izquierda, ¿no? Lo que llego es, claro, toda la carga que tengo dentro, que es toda la carga, por lo tanto es continua. Y aquí, proporcional. ¿Entendido? Este es el campo eléctrico, perdón, que no, ahí es este sería, ¿Alguna cuestión sobre esto? Sí. ¿Puedo volver atrás? Pues no. La pantalla. Puedo volver cuando vea pero se está grabando ahora. En fuera, cuando R pequeña es menor que ¿Mm? la grande, has puesto que es igual a 1 partido 4pi epsilon sub 0 Sí. por Q partido R. Ahí sería R cuadrado. ¿Puse R? Es R al cuadrado, sí, efectivamente. Sí, puse R, perdón.
epsilon sub 0, Q dividido por R al cuadrado. No es cero. ¿Perdón? El flujo de la esfera no es cero, porque el siguiente sale. A ver, el flujo de la esfera, fíjate, es el flujo a través de qué superficie, el flujo de la carga de la esfera a través de qué superficie. De la esfera será. Una esfera que sea mayor que la esfera de carga, menor. Depende si es de una circunferencia. No. Pero si es, No, circunferencia no es una superficie. claro, si es toda la esfera, va a entrar y después también. Fíjate, ahí es donde, me alegro de que preguntes, ahí es donde salen ya las dudas fundamentales que siempre se tienen, que es el flujo creado, o sea, el flujo del campo eléctrico creado por una distribución a través de qué superficie. ¿Entiendes todo el proceso? Entonces ahora tú me dices, yo tengo esta esfera de carga maciza, de radio R, y ahora tu pregunta es, o tu comentario es, ¿a través de qué superficie quieres esto? Claro, porque si es de todo, es cero. No, pero ¿a través de qué superficie? De la esfera será. Una así, o sea, te estás imaginando una esfera mayor, menor, o incluso del mismo tamaño. No, mayor. Mayor, menor, incluso también puede ser justo del mismo radio, no tiene... Muy bien, y ahora digo, el flujo a través de esta superficie cerrada, tiene que ser una superficie cerrada. Pues la cosa es, en cada punto de la superficie tendré que ver el flujo, el valor del campo eléctrico en ese punto, por un vector que tiene la dirección normal a la superficie, ¿de acuerdo? Hacia afuera, y cuyo valor en módulo es el área infinitesimalmente pequeña en ese punto. Es eso. Esto lo sumo para esto es el flujo. Y ahora digo, por la simetría de la distribución, yo sé que el campo eléctrico, si es distinto de cero, tiene que ser radial. Por lo tanto, en este punto voy a tener que E, suponiendo que sea positiva la carga, tiene esta dirección. Por lo tanto, esto tendré para toda esta superficie, módulo de uno, módulo del otro, por el coseno del ángulo que forman. 1. ¿De acuerdo? Pero E, por simetría, tiene que tener el mismo valor, a la misma distancia. En todos estos puntos tengo el mismo E. Si yo cogiese una superficie como esta, no, porque aquí estoy más alejado que aquí, por lo tanto no sería el mismo E. Sí, la ley de Gauss sigue siendo válida. Y el flujo va a ser el mismo, porque encierra la misma carga. Fijaos, con dos, una irregular y la otra muy irregular, el flujo es exactamente el mismo. Exactamente el mismo. No aproximadamente, exactamente el mismo, porque encierra la misma carga. Pero claro, yo en esta superficie curvada, yo no puedo deducir, no puedo hacer este cálculo. Sí, sé que esto va a ser la carga encerrada dentro dividido por epsilon sub 0, pero yo no sé hacer el cálculo este. No puedo sacar la magnitud del campo eléctrico fuera, únicamente cuando cojo la superficie esférica, porque me estoy apoyando en la simetría. Entonces, tengo esto. Y ahora digo, ya que E tiene el mismo valor en todos los puntos de la superficie, es constante, sale fuera de la integral. Por lo tanto, tendré E diferencial de S. Y este es el área de la superficie esférica, es decir, E 4pi R al cuadrado. Eso es lo que hice el otro día y eso es lo que tenéis ya la grabación arriba. Muy bien, por lo tanto, si yo cogiese y digo, pues no, oye, me imagino, ¿no? La esfera está aquí dentro, una superficie cúbica, centrada o si queréis desplazada, que encierre toda la carga. Y pregunto, ¿cuál es el flujo del campo eléctrico creado por esta distribución de carga a través de la superficie cúbica? ¿Cuál es? El mismo, exactamente. Q dividido por epsilon sub 0. Otra cosa es que yo pueda saber cómo es, si cojo esta superficie, cómo es el campo eléctrico.
Eso no lo sé. Por ejemplo, un problema, esto me ha hecho, gracias por la pregunta, me ha hecho recordar un problema de estos de, no sé si era de concepto o de los otros del MIT. Por ejemplo, o sea, hago un apartado aquí, ¿no? Estábamos todavía con la esfera y vamos a ver el potencial, pero apoyándome en la pregunta de vuestro compañero. Tenemos lo siguiente. Tengo una carga puntual, tengo una carga puntual Q, en un punto puntual, una carga puntual. Y tengo una superficie cuadrada. Se parece, ¿no?, al problema que hicimos con un día, ¿recordáis? Disco y luego cuadrado con el ordenador, pero ahora de lado A. Y la carga, bueno, aquí no lo he hecho del todo, está justo en el punto central, perpendicular, a una distancia A medios. ¿Vale? ¿Entendido el esquema? Y ahora me preguntan determinar el flujo a través, el flujo del campo eléctrico creado por la carga puntual a través de la superficie cuadrada. Cuidado, no es una superficie cerrada, ¿eh? El flujo está definido para ambas cosas. Y uno dice, como el otro día, repetirnos, ¿no? O ver un poco, como probablemente lo has visto tú, ¿no? Ahí puedes dividirlo entre 6, ¿no? No, bueno, dividir un plano entre 6 puedo hacerlo. No, en plan, tú calculas como si fuera un cubo de ese... Exactamente. Lo que va a hacer vuestro compañero es, efectivamente, apoyarse en la ley de Gauss. Es decir, yo sé la ley de Gauss, la física funciona, y entonces yo sé que si cojo una superficie cerrada, ahora sí cerrada, que envuelva esa carga, el flujo a través de esa superficie cerrada va a ser Q dividido por epsilon sub 0. Claro, la cosa no cambia. A mí me dicen de este plano, no de la superficie cerrada. Pero si escojo de tal manera que tenga que complete esa superficie cerrada con planos que sean iguales a este y se encuentren por simetría, que se encuentren a la misma distancia, pues entonces será dividir por las 6 caras de un cubo. Pero para ello, es decir, para poder dividir entre 6, cuidado, la carga tiene que estar en el centro del cubo. ¿Entendéis el truco? Porque uno dice, bueno, y si no está en el centro del cubo, perfecto. Si no está en el centro del cubo, el flujo a través del cubo, de la superficie cúbica, será Q dividido por epsilon sub 0. Bien, pero tú no puedes deducir de eso que sea un sexto la de una. Hombre, evidentemente, si estás más cerca de uno de los planos, probablemente tengas más flujo a través de ese plano que de los otros. Por eso habéis visto aquí lo de a medios, claro, porque aquí sería a medios, es decir, que lo he colocado en el centro del cubo, completándolo. Bien, problema rápido de concepto precisamente de entender cómo es la ley de Gauss. Otro, uno similar, que era me parece que el de la pirámide cuadrada, de base cuadrada era. Entonces, situamos, eso es la pared lateral, ¿no? Esos son triángulos. Colocamos un Q justo una carga puntual justo en la base. Y ahora me preguntan cómo es el flujo a través de cualquiera de los triángulos de la pared lateral. Pues uno se ha pillado lo otro, dice, pues completa las dos pirámides y entonces, al estar en el centro, el flujo será ahora, ¿cuántas paredes tenemos? 8, ¿no? Por lo tanto, el flujo a través de todas ellas será Q dividido por epsilon sub 0, una superficie cerrada, ley de Gauss, al ser todas equivalentes. Voilà. Ya está. Bien. Eso me recuerda eso. Muy bien, gracias. Si no, no me habría acordado. Los tenéis en los PDFs del MIT.
más, apoyándonos en lo que hemos... Sí. ¿Hay una relación del flujo con la divergencia? Sí, claro. Lo que tenemos es la ley de Gauss. Tenemos la ley de Gauss en su forma integral, que es lo que teníamos. S. Q dentro dividido por S menos 0. Claro, el Q dentro es en el volumen V, encerrado por S, ρ, diferencial de V. Y ahora uno dice, esta es la ley física, una u otra, me da igual. Si ahora aplicas las mates, es decir, dices, esto matemáticamente es equivalente a ¿qué? A la divergencia. ¿De qué? La divergencia de la integral de volumen de la divergencia. Esto es física, sigue siendo la ley física. Lo único que he hecho ha sido transformar esto para cualquier V. Eso significa que la divergencia de tiene que ser ρ. Y mañana y pasado veremos cómo jugaremos con el ordenador, porque dije, anda, si estamos en el caso electrostático, entonces tenemos que, lo podemos poner como menos el gradiente de un potencial, voy a utilizar ahí la letra phi, y entonces tendríamos la divergencia del gradiente es el laplaciano, y resolveremos con el ordenata la ecuación de Poisson o de Laplace si estamos en una zona del espacio donde no tengamos carga. Y lo haremos para que nos divirtamos, que es bonito, las representaciones gráficas son muy bonitas. Uno dice, y ahí, digamos, no nos vamos a manchar las manos de tener que yo explicaros cómo vamos a resolver la ecuación de Laplace, que tiene solución, si tiene simetría el problema. ¿De acuerdo? Va a ser el ordenador el que trabaje. Lo cual está muy bien. Eso a tu pregunta, ¿vale? Estábamos podemos hacernos la misma pregunta, os la planteo, si queréis, para decir, y ahora, por favor, determinad como ejercicio, no como ejercicio, no me tenéis que presentar nada, por ganar un poco de tiempo. Determinad el potencial electrostático para la distribución de una esfera uniforme de carga. ¿En qué punto? Bueno, en cualquier punto del espacio, pero os lo pongo en uno. Determinad el potencial electrostático en el centro de la esfera. Suponiendo o tomando que el potencial es 0 en el infinito. La misma suposición. Entonces lo que quiero saber es cuánto vale R igual a 0. Lo mismo. No, lo que quiero es que me calculéis esto, el potencial electrostático en el centro de la esfera, suponiendo que en el infinito estoy asignando un potencial electrostático 0. ¿Recordáis lo que hice antes, no? Ahora cambia, claro, hay una zona, es decir, esta zona es lo mismo que antes, pero claro, mientras antes teníamos que en esta zona el potencial no cambia, es constante, ahora cambiará. Halladlo. Bien. Pasemos a otra simetría. Si no, no avanzamos nada. Sí, y antes de eso, proponeos, por ejemplo, también os puedo proponer, hay montones en el Purcell. El problema 1,69, si no tomen nota mal, ¿eh? Y uno dice, bueno, claro, pero ya, y en problemas que no tienen simetría, bueno, hay ciertos problemas en los que uno puede restaurar la simetría. Por ejemplo, el 1 es típico, lo veis en todos los libros. Tengo una distribución esférica, maciza, esférica de carga, uniforme, de radio R, pero le hago una puñeta, que es, tengo aquí el centro, le hago una faena, cojo una fresadora y le hago un agujero.
Un agujero, por ejemplo, R medios. De tal manera que la carga ya solo está en la zona rayada, ¿vale? Y ahora me piden hallar el campo eléctrico, podría ser en cualquier punto del espacio, en el Puzzle y en otros libros, por hacerlo se puede hacer en cualquier punto del espacio, naturalmente, pero para hacerlo más fácil, escoge puntos sobre la línea esta, sí, es sobre un eje de simetría, ahí tienes un eje de simetría. Ya no tienes cualquier eje de simetría, este sí. Recordad que esto es una esfera, son esferas. Y ahora uno dice, bueno, pues, ¿en qué puntos? Por ejemplo, en este, justo en el central y en el centro, por ejemplo, esos tres. O podríamos escoger también algún otro por aquí, cosas que sean, esos tres creo que son los del Puzzle. ¿Vale? Y ahora uno dice, ¿cómo es el campo eléctrico? Claro, aquí la ley de Gauss es válida, ciertamente, pero claro, ¿qué superficie escojo? ¿Cómo sé qué dirección tiene el campo eléctrico en cada...? Ahora no, porque ya he roto la simetría, ¿no? Ya no, la simetría ahora tiene cierta simetría, pero no es esférica. Por lo tanto, escoger una superficie esférica, por ejemplo, en este punto, ¿no? Cojo una superficie esférica de esta manera, la punteada, ya el campo eléctrico en los puntos sobre esa superficie no es el mismo. Por lo tanto, nos hemos chafado. Salvo que uno diga, esta distribución es igual a la suma de dos distribuciones, que es una esfera maciza, imaginaos que esta es ρ, ¿no? Más ρ, más para que uno diga positivo. Esto va a ser la suma de una como esta, y ahí no me queda más remedio que ponerlo por aquí a la derecha pequeñito. Más ρ, sumándole, superponiéndole una que es menos ρ. En esta posición, no son... No, el centro no es el mismo en ambas. ¿Lo entendéis? Entonces tengo la esfera maciza, otra esfera maciza que coloco, bla, bla. ¿Y ahora qué aplicamos? Principio de superposición. Entonces esto sería como decir... bueno, esto, lo que acabo de decir. Entonces, el campo eléctrico en este caso será el campo eléctrico de esta, si queréis más el campo eléctrico de esta, la de menos, pon por ahí. Ah, pero la de más, ¿la puedo hallar? Claro, la puedo hallar aplicando la ley de Gauss porque tiene simetría esférica. Y la de menos, también, una distribución esférica por simetría esférica. Aplico la ley de Gauss, que ya sé que es válida, pero además con esa simetría me permite llegar. Y ya está, liquidado el asunto. Pensad. No, estoy poniendo menos ρ. Entonces, si tú sumas más con menos, aquí no tienes carga. Si tú pones aquí una carga positiva y encima una negativa igual, tiene el mismo efecto, desde el punto de vista de la carga. La carga neta en ese punto es cero. Por lo tanto, tienes eso. Bueno, podrías ponerlo naturalmente con un signo menos con la carga positiva. Vale. ¿Y qué superficie estarías tomando para hacerlo? Ahora depende. Ahora, por ejemplo, en este punto, ¿no? Uno dice, o sea, en este punto, pues cogeré una superficie imaginaria esférica cuyo radio sea ese. Entonces uno dice, bueno, claro, si lo haces así, pues ya sé lo que voy a tener. Teníamos de memoria cuánto era. Rho, R, dividido por 3, epsilon sub 0, pero R es R medios. Si meto la pata me lo corregís, ¿vale? Porque estoy justo a R medios. ¿Y con qué dirección? Bueno, con qué dirección y sentido, en este punto. Bla, bla. Por lo tanto, ya sé su magnitud, su dirección y su sentido. ¿Y ahora qué tenemos en la otra? La otra teníamos aquí lo estoy superponiendo. Ahora tengo toda esta. Y ahora digo, bueno, en el centro, ya ni me preocupo, en el centro va a ser nulo, por simetría el campo eléctrico de esta carga en su centro es cero. Por lo tanto, ya tenéis el valor. Ya os he hecho uno. Entonces, para cada punto tendréis que hallar precisamente cómo es el campo eléctrico de uno y de otro, es lo que os estoy diciendo.
Es tan sencillo como decir, en esta distribución, ese punto a cuál corresponde. Bien. Bueno, ya es la... No, es la hora, no. Bueno, pues pensad si tenéis más preguntas. Siempre prefiero que quede algo, y siempre puedo decir, oye, las otras las discutimos más rápido, no os preocupéis, son muy importantes.